Gracias, Alejandra. Pues buenas tardes, bienvenidos al segundo programa que estamos desarrollando para beneplácito de algunos interesados en generar un poquito más de conocimiento de cómo podemos las empresas de IT desarrollarnos en campos internacionales. Agradecemos la presencia, Eugenio, gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy a esta entrevista que como platicábamos un poquito antes de entrar en cámara, siéntete cómodo con tu refresco, con tu cafecito. Es más una charla que una entrevista. Y muchas gracias por aceptarnos, porque realmente creemos que tienes una gran experiencia en este ámbito que andamos buscando. Y pues queremos sacarte todo ese gran conocimiento que nos puedas compartir. Y realmente más que agradecido, Eugenio. También agradezco adicionalmente a Alejandra Vega y a Alberto Pimentel del equipo de Blue People, que es el que nos ayudan a hacer todo este tipo de transmisiones, que son los que están aquí tras cámaras que nunca se ven, pero que bueno, gracias a ellos se hace todo esto posible. Eugenio, buenas tardes. Buenas tardes, Lalo. Muchísimas gracias por la invitación, a ti y a todo tu equipo detrás. Yo conozco bien, así que sé el profesionalismo y lo que implica armar todos estos tipos de contenido, pero bueno, esperemos que sea interesante para la audiencia. Esperemos lo mismo. La verdad es que lo hacemos con mucho entusiasmo de que la audiencia pueda sacar información importante que pueda inclusive ser ese pequeño pedacito que les falta para dar el brinco, y eso es lo que queremos, ¿no? Tener un México más internacional en IT. Tenemos todas las capacidades. De repente me gustaría algún día aquí entrevistar al Chicharito para que nos diga lo que algunas veces nos diga. Imaginémonos cosas fregonas, pero también ejecutemos cosas fregonas. No quiero decir la palabra que use él porque no me quiero meter en temas. Pero bueno, pasando ya, arrancando el programa, Eugenio, platícanos un poquito de tu historia, platícanos un poquito de ti y de tu experiencia, porque realmente tienes una experiencia súper vasta, y me gustaría platicar de tu currículum, que nos platicaras tú mismo de tu currículum, a los que nos escuchan, de quién es Eugenio, y luego ya iremos viendo ya FUMEC, TECVA, pero primero queremos platicar, que nos platiques de Eugenio. ¿Quién es don Eugenio, no? Bien, muchas gracias, Lalo. Pues mira, antes que nada soy papá, ¿no? Excelente. Lindo, Felicidades. un muchacho que está creciendo. Soy esposo también, así que yo creo que eso es importantísimo para mí en cuanto a mi estructura, ¿no? Como ser humano. Pero fuera de eso, bueno, pues yo me formé como ingeniero mecánico en la UNAM. Me especialicé en temas de mecatrónica. Pues tenía yo mucha inclinación en la parte de investigación. Estuve pues más de 3 años durante la carrera en un centro de investigación. En ese entonces se llamaba el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, CECADET. Y ahí estuve trabajando mucho en términos de tecnologías, de microtecnologías. Estuve trabajando en temas de MEMS, en temas de micromaquinaria. Desarrollé micromáquinas, en eso estuvo basado mi tesis. Y después, bueno, había oportunidad de seguir una carrera académica, ¿no? De seguir por el lado de la investigación, pero me empezó a llamar mucho más el terreno empresarial. Y ahí es donde tuve la oportunidad, hubo una invitación cuando estuve participando en algunos programas de profesionalización en Alemania. Un ex profesor mío de robótica junto con algunos inversores alemanes, digamos que hubo una oportunidad de crear una empresa spin-off de una empresa alemana en México, y así fue como inicié, ¿no? Me lancé al ruedo, dije, bueno, no tengo nada que perder, yo tenía 22 años, así que empezamos una compañía que se dedicaba a la integración de sistemas y diseño de integración digital, precisamente para el sector aeronáutico, ¿no? Entonces tuvimos proyectos para Airbus, para Eurocopter, en fin, la verdad hay proyectos muy interesantes donde tenías a 400 firmas de ingeniería en el mundo trabajando en diferentes sistemas, ¿no? En ese entonces me tocó trabajar en dos grandes plataformas, en el A350 y en el A450, que es un avión militar, y pues ahora en día están volando esas aeronaves, ¿no? Que son, imagínate, son 10 años, 8 años, desde que estás diseñando hasta que ves el producto volando, ¿no? Entonces, Sí, no. Si uno bueno, yo en lo personal me llama mucho la atención el tiempo que tema el diseñar un carro,
No me imaginaba un avión, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo entre que lo diseñes y sale a producción, como dices tú? Y el volumen de gente involucrada y la integración que tienes que hacer es bastante complejo, pero el proyecto funcionaba muy bien. Pero en México no había mercado para eso. Estás hablando del 2003, 2004, ¿no? Sí. Apenas estaba muy incipiente y menos en el área de diseño e ingeniería, ¿no? Bombardier vino a México en 2005 para producción, ¿no? O sea, ni siquiera estábamos hablando de diseño e ingeniería. Entonces nosotros hacíamos diseño e ingeniería, pero pues sí Ok, estábamos wow. muy trabajando en muchos proyectos europeos, ¿no? Entonces fue una experiencia impresionante de 3 años de una startup enfocada a diseño e ingeniería. Llegamos a ser como 15 ingenieros. De hecho, entre mi socio y yo recuerdo que había algunos empleados que ganaban más que nosotros porque eran doctores, eran maestros, ¿no? Sí, claro, claro. ¿No? Entonces, Creo que a los que quieren hacer una startup ya no les está gustando tanto ese comentario, pero bueno, es bastante real, sin duda. así pasa, ¿no? Fue una experiencia formidable porque realmente pues no me formé en los negocios de forma teórica, me formé en el campo y en los trancazos con los clientes. Entonces así es como inicio. Después, afortunadamente, iba a empezar otra compañía porque ahí tuvimos un problema cuando vino el gran retraso de producción del A380, que es un avión que de hecho ya está fuera del mercado, el avión más grande del mundo. Y tenemos un proyecto allí que se cayó, tuvimos problemas porque dependíamos de los clientes alemanes, ¿no? En la integración, y en México no teníamos clientes. Eso No. nuestra inexperiencia, ¿no? Pero tuvimos un serio problema allí que no vimos. Después entendimos por qué había venido este tema. Éramos una empresa proveedora de la larga cadena, muy, muy larga cadena de proveedores que tenía Airbus en su momento, ¿no? Entonces, iba a empezar una compañía en temas de realidad virtual, pero me invitaron a la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia a hacer un proyecto de desarrollo de proveedores para Daimler Chrysler en su momento. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque nosotros en la empresa donde estábamos, cuando vino este problema aeronáutico, yo me puse cachucha comercial y me salía a vender proyectos. Vendimos proyectos para CFE, para el sector automotriz, para muebleras, haciendo diseño, que es lo que sabíamos hacer, diseño de ingeniería, ¿no? Que la verdad es que era muy difícil pasar de un enfoque aeronáutico ahora a diversificarte a quién sabe cuántos sectores que tienen dinámicas diferentes de mercado. Entonces fue muy difícil, mantuvimos la operación un año más de la compañía así, pero bueno, la verdad es que perdimos el foco y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a reempaquetar y lanzar nuevamente, ¿no? Y en ese momento fue cuando nos llamaron porque Daimler hizo una referencia a la fundación de que habíamos hecho un proyecto muy bueno. Nos buscaban como empresa, pero pues bueno, ya desafortunadamente habíamos cerrado la cortina. Y yo les dije, bueno, pues no tenemos, digamos, ya la compañía, pero tenemos la capacidad de hacer proyectos y si esto se puede empaquetar en un proceso consultivo, pues lo hacemos. Nunca había hecho consultoría en mi vida, ¿no? Pero pues, se me ocurrió decir que sí. Y, Excelente. vamos, ¿no? Y la verdad resultó muy bien. El Daimler quería alojar con 15 proveedores más de 10 millones de dólares. Se logró integrar como 8 millones de cadena de suministro. Para mí no era tan bueno el resultado, pero la verdad la expectativa de Daimler era de alojar no más de $1 millón con sus proveedores. Entonces ellos estaban Fíjate, alegrísimos, súper, emocionados. súper contentos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que empezamos a ver que hay procesos metodológicos para ayudar a las compañías a que logren ciertos resultados, ¿no? Y así fue como inicié en FUMEC, ¿no? En la fundación. Y Excelente. después, pues yo dije, bueno, se acabó el proyecto, pues ya me voy. Y no me dejaron ir porque me dijeron, oye, tenemos otro proyecto bien interesante que está empezando a tomar vuelo, que se llama TECVA, que es una aceleradora internacional muy pionera en su momento de lo que estaba pasando en el Silicon Valley, ¿no? Después de la gran burbuja del 2000, del boom de las tecnologías y la caída estrepitosa de muchas compañías también en términos de inversión de riesgo y demás. Y en el Claro. 2004, en el 2005, 2006 se lanza TECVA, y yo ya estaba en el 2006 trabajando con FUMEC. Entonces ahí es donde empieza esto, ¿no? Nace, me invitan, empiezo a trabajar con el equipo que se estaba integrando de las aceleradoras y bueno, pues los demás es un poco historia, pero ahí es donde estuve colaborando con la oficina que tenemos en Silicon Valley y en Austin durante un año. Luego me fui 4 años a Montreal, a Canadá, ahí liderando la parte de los segmentos de atención a empresas hacia el mercado canadiense en diferentes áreas.
luego 3 años en la sede que teníamos en Madrid, en España, y luego regresé a México y empecé a liderar todo lo que sería sectorialmente el programa TEGUA del sector aeroespacial. Y bueno, recientemente el año pasado después de 27 años que lideró el ingeniero Fernández de la Garza la fundación, que es una persona impresionante e incansable, es un gran legado el que deja en la fundación. Pues, hubo un proceso de transición, hubo ahí varios candidatos y finalmente pues he tenido el honor de sucederlo al frente de la fundación. No, hombre, felicidades. Creo que ahora sí ya más de uno que nos está escuchando le está quedando claro por qué estás como invitado el día de hoy y la experiencia que te podemos, que nos puedes compartir. Iba a decir que te podemos quitar, pero al final de cuentas es que nos puedes compartir. Y platícame o sea, ya entrando en el tema de FUMEC un poquito y de TECVA específicamente, la experiencia que tú tienes, ¿cuál ha sido alguna experiencia en tiempo anterior que digas, si esta experiencia, y digo, con toda la restricción que se tiene que hacer hablando de nombres y de marcas, lo que nos puedas llegar a compartir, es cuál ha sido la que más te ha llamado la atención, la que más éxito podemos tener que pudiéramos replicar bajo concepto consultivo de esta internacionalización de empresas que se generó ya como consultoría, ¿no? Aceleración de empresas, ¿no? Pues mira, no hay un caso específico porque la verdad es que es muy sui generis el cómo las compañías han logrado resultados apoyados por todo el programa de TECVA, ¿no? Hay muchos casos de éxito, hemos apoyado más de 5,000 compañías, o sea, en 12, 14 años ya, entonces, pues imagínate, ¿no? La cantidad de casos que tenemos, particularmente, pues yo he visto varios muy interesantes. Digo, hay garbanzos de libra por cuestiones de timing, de la preparación específica, la oportunidad específica, pues que han generado contratos. Digo, uno de nuestros casos más relevantes ha sido una empresa del sector aeronáutico que logró un contrato multianual de 14 años con valor de $1,400 millones. Entonces dices, wow, ¿no? O sea, eso está fuera de contexto de todas las demás porque fueron condiciones muy específicas, ¿no? Claro, claro. Pero estuvimos inmersos en la negociación del contrato y estuvimos acompañando a esta empresa desde su desarrollo durante 4 o 5 años, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un proceso complicado, pero bien interesante porque las condiciones del momento del mercado, la tendencia tecnológica, digamos, las soluciones que brinda la empresa en su momento y la articulación que tienen para invertir en su crecimiento, todo eso da resultados diferentes, ¿no? Porque puede ser el mejor timing, pero no le inviertes. Puede ser, le puedes invertir mucho, pero no estás en el timing adecuado. Entonces, de acuerdo, totalmente. Un resultado igual, ¿no? Pero mira, te voy a mencionar rápidamente. Tengo aquí. Déjame, hago nada más sí, antes. Me encanta esto, nada más. Una pregunta rápida. Dime. ¿De qué tamaño era originalmente esta empresa? Ya me dijiste que es un contrato millonario y se vuelve gigante, pero aquí mucho es, ¿el tamaño era media chica o ya era grande? Esta empresa nació con Estrella, ¿no? Era un spin-off de un conglomerado muy grande, Chihuahua. Y pues nació con capacidad financiera de respaldo de alguna manera. Pero eso no fue todo, o sea, era tener en el asiento del conductor a la persona adecuada, ¿no? Entender el mercado, acercarse de aliados estratégicos y empezamos a ayudarle a desarrollar mercado, ¿no? Hasta que empezó a ganar primeras batallas, es decir, primeros contratos muy pequeños con el mismo cliente con el que logró el gran contrato. Durante 3 años. O sea, no fue también inmediato, fue primero generar la confianza del cliente, ver que la empresa le estaba invirtiendo, que realmente estaba resolviendo problemas. No quiere decir que todo es, ¿cómo se dice? Honeymoon, ¿no? O sea, realmente al principio parece... Sí, hay que sudarle. Hay que sudar la camiseta. Y hay problemas en el camino. Pero la empresa fue suficientemente honesta para levantar las banderas, decir, aquí estamos teniendo un problema en la organización, en el flujo de capital, o no vamos a lograr la capacidad de producción en tiempo, lo podemos resolver así. Ser honesto con el cliente le valió mucho ese respeto del cliente.
Entonces, al ir resolviendo estas cosas, después pues se enfrentan a otra cosa, ¿no? Cuando les abren esta oportunidad, viendo que tenían un grupo financiero detrás importante, dijeron, pues a ver si pueden. Y aún así no se podía, o sea, había que cumplir con garantías, con seguros multimillonarios, un chorro de cosas que se articularon, que empezamos a analizar. Nosotros fuimos, creo que ayudamos bastante en la estrategia de mercado, en la decisión de cómo presentar una propuesta viable, y después ellos pues fueron también muy inteligentes en buscar aliados de multiplicadores financieros, ¿no? Y ahí le entraron instituciones como Bancomext y Nafinsa, ¿no? Para respaldar el contrato. Pero bueno, ese es un caso, ¿no? Claro, sí, digo, nomás para entenderlo, y adelante con los casos, discúlpame por desviarte un poquito de la No, plática, y mira, pero me interesaba entender. algunos interesantes tecnologías de información que me llamaron mucho la atención. En su momento conocí varios de ellos, estuve involucrado en algunos, ¿no? Pero que es un buen tamiz de lo que se puede lograr y el enfoque que las empresas mexicanas pueden. Históricamente, pues ha habido diferentes momentos de la evolución tecnológica y eso pues, les ha permitido decir, oye, vengo 3 años antes de cuando esto va a ser mainstream. Entonces Claro. estoy en un buen momento para meter el acelerador y lograr un posicionamiento de mercado. Empresas, mira, ahorita voy a mencionarte 2 que son de Nuevo León, porque para que también entremos en el camino, ¿no? Pero ahí está una empresa que se llama Cloud Source IT de Gustavo García, que la verdad es una empresa muy interesante, ¿no? Enfocada en aplicaciones móviles nativas, se enfocó a empezar a respaldar la banca con este tipo de aplicaciones para mejorar la experiencia de usuario. Y esto, pues empezarlo, o sea, experiencia de usuario ahora es muy común, pero hace 10 años la verdad es que poca gente hablaba de la experiencia de usuario. Claro. Entonces, esta empresa se enfocó, hizo su trabajo y empezó a tener después de nuestra intervención, como un 700% de crecimiento, ¿no? Wow. Y este es el tipo de cosas que se están haciendo y que con esa capacidad empiezas a buscar mercados internacionales de una forma más simple, ¿no? Con la experiencia validada, con un espacio validado y una tecnología que tiene, pues, respaldo institucional, ¿no? A otra empresa interesantísima fue en su momento IDZ Technologies, también de Nuevo León, con Héctor Gómez McFarland, que ahora es una empresa que se llama OHealth Technologies. Ellos desarrollaron todo un sistema de RFID para control automático de herramientas, ¿no? Okay. Lo que hacían era para inventario, para mantenimiento, y se enfocaron mucho en ver dónde estaban las oportunidades. Pues había un segmento, un nicho que identificamos en el sector de la aviación, ¿no? En el mantenimiento de las aeronaves, donde pues es crucial no dejar herramientas en la turbina. Dentro de la turbina, claro. El momento que le das mantenimiento, se te olvida una herramienta adentro, pues eso puede ser catastrófico. Entonces, claro, eso y también pues el robo hormiga, el tracking adecuado de cuánto se usa una herramienta, su desgaste para el budgeting de los centros de mantenimiento, en fin, es muy interesante una solución de este tipo. Entonces, se enfocaron en eso, lograron clientes como la US Air Force, UTC, Sikorsky, tenían un portafolio de patentes muy interesante y muy rico, y esto pues les valió empezar con una planta de producción en San Antonio, Texas, y empezaron su expansión, ¿no? De esa manera. La verdad es que es un caso muy interesante. Otra empresa de Baja California que se llama Ecopixel, con Sergio Aguirre, pues fue una empresa muy enfocada ahí sí, nació de la investigación y el desarrollo, ¿no? Es una empresa que desarrollaba un software para visualización médica 3D en su momento. Igual los médicos generaban muchas imágenes en su cabeza y tenían que ser muy duchos en hacer análisis gráfico, de analizar radiografías, escáneres 2D, placas de cortes de cuerpo humano, para poder después reconstruir mentalmente cómo el órgano estaba siendo afectado por una enfermedad en particular, como cáncer, como alguna otra, ¿no? Entonces, lo que hizo este software fue disrumpir digamos, la manera en que los médicos podían resolver problemas y tomar decisiones en cómo iban a hacer una intervención, ¿no? Entender la velocidad de propagación de la enfermedad, qué sé yo, con imágenes 3D interactivas que podías manipular. Ahora ya es muy común, pero eso en su momento lo era, ¿no? Oye, Eugenio, y con estos, por ejemplo, con ellos, ¿a ellos qué le ayudaron? ¿Ustedes en qué les
¿Qué les soporta? Es una empresa que le ayudamos a construir pues todo su consejo de administración binacional, a tener acceso a los mejores centros de, digamos, validación de la tecnología por médicos certificados, validación también con las universidades en Estados Unidos, para realmente darle un peso a todo su desarrollo tecnológico. Y una vez que teníamos eso, pues fue acercarnos a una red de inversión también, ¿no? Esta fue una de las primeras empresas que ayudamos a lograr Venture Capital en los Estados Unidos y tuvo varias rondas de inversión. La primera fue más o menos como de $2 millones y la verdad es que fue avanzando en ese sentido, ¿no? Después, ahora me parece que fue adquirida por otra empresa y así va pasando, ¿no? Porque realmente ahí sí estabas hablando de una tecnología en particular, ¿no? Pero ha habido otras empresas más orientadas al servicio, por ejemplo. Claro. Oye, espérame, y temas de patentes también ustedes ayudan, porque sí, hacer patentes, tenemos un programa en la Fundación de Apoyo al Patentamiento, se llama ProPatenta. Okay. De hecho, la página web es patenta.me, paténtame. Y la verdad es que allí lo que hacemos es fomentar mucho el análisis inicial de una propuesta tecnológica, ver qué hay en el mercado, hacer análisis de viabilidad tecnológica, vigilancias estratégicas, vigilancias tecnológicas, hacer todo el groundwork que se necesita antes de decir si tengo algo que es patentable o protegible. A lo mejor no es una patente, a lo mejor es un modelo de utilidad o a lo mejor es una marca. De registro, claro. ¿no? Vemos Excelente. cuál es la mejor estrategia y les ayudamos a iniciar ese camino, ¿no? Entonces, sí es algo muy importante para nosotros. Gracias. Y te decía de las empresas de servicios, ¿no? Hay empresas como Nearshore, por ejemplo, empresas como Infolink que se enfocan al Nearshore. Es una empresa de Chihuahua también que después de trabajar con nosotros también estuvo muy activa en los programas en Silicon Valley. Creció un 350%, de 40 a 150 empleados en su momento, enfocados en el help desk para infraestructura y administración remota e implementación de software, es decir, como una fábrica de software en remoto, ¿no? La verdad es que empezó a crecer también muy bien. Y el último caso que tengo es una empresa de la Ciudad de México que se llama Bufete Consultor Mexicano, BCM, que es de las pocas que, así como Blue People, está certificada en CMMI nivel 5. Una empresa BPO enfocada en automatización de procesos, que empezó a ofertar cosas muy interesantes de legacy software como COBOL para la banca, ¿no? O sea, ya sabemos que hay muchas cosas que en la banca todavía funcionan con legacy software, pero darle mantenimiento a eso es bien difícil. Tienes una especialización pues, ancestral, ¿no? Claro. Lo que ha hecho esta empresa es enfocarse muy bien en un nicho en particular y luego lanzar una fábrica de software que empezó a crecer gracias a su certificación CMMI 5, ITIL, procesos ITIL, y empezó a expandir su capacidad hacia India y en España le abrimos mercado con la banca, con otros actores, y la verdad es que empezó a posicionarse de una manera diferente, ¿no? Entonces, hay muchos casos, y te digo, yo creo depende el nivel tecnológico, la madurez de negocios del equipo de empresa, la apertura que tengan a decir esto lo queremos multiplicar 100 veces, no nada más crecer 20% al año, ¿no? Sí, eso es importante porque hay muchas empresas en México que están en un modo supervivencia, ¿no? Realmente es, pues, sacar el trabajo para poder pagar la nómina, para ¿no? la nómina del día 15, claro. Pero cuando te transformas un poco la mentalidad, que eso es lo que más nos ha costado en Tecva, ¿eh? Tú me puedes decir, oye, ¿cuáles son los retos más importantes de Tecva? Pues no han sido ni los económicos, ni los apoyos financieros gubernamentales o públicos que hemos usado para apoyar a las empresas. Todo eso de alguna manera se va logrando, va evolucionando, hay que buscar caminos. Pero lo más difícil es transformar la mentalidad de los empresarios. Eso es buenísimo, porque si eso no lo logras, no pasa nada con la empresa. Hay empresarios que dicen, oye, yo estoy haciendo buen dinero, yo estoy muy bien, estoy muy cómodo, no le quiero mover. Los jueves no voy al golf. Válida, ¿eh? No podemos decir que no. Claro, totalmente es válida, pero sí cuando uno quiere irse un poquito más lejos, pues siempre cuesta un poquito más. Oye, la verdad que me encanta todo lo que nos estás compartiendo y apunté algo para mí que se me hizo muy básico y muy importante que nos lo compartieras, que fue el tema de la honestidad. De repente, yo creo que todos los proyectos tienen sus problemas,
el chiste es cómo los enfrentas, ¿no? Entonces, cuando das la cara, cuando te portas lo más a la altura posible, es donde empieza a realmente a resultar la relación cliente-proveedor, ¿no? Y muchas Claro. veces cuando el cliente busca un proveedor, dice, oye, yo escojo el proveedor, sé que va a tener broncas, simplemente que a la hora que vengan las broncas, va a poder salir adelante el proyecto, ¿no? Con esta experiencia que tú tienes, hoy para empresas, y quiero poner como nosotros hablando de Blue People, porque hay muchas empresas que tienen el beneficio, como la que comentas ahorita de Chihuahua, de ser un poco más financieramente robustas, y si bien no es lo único, pues traes uno de los miles de problemas menos, pero cuando tú eres una empresa pequeña que quiere salir adelante y que por otro lado tienes temas de innovación, ¿cuáles son lo que tú recomendarías para este tipo de empresas o qué servicios? O sea, puede ser recomendaciones o inclusive servicios que ustedes tengan que digan, oye, esta es una empresa pequeña o una empresa mediana en la que se quiere acelerar, quiere crecer, que ya tiene cierto camino, que ya tiene claro qué sabe hacer. ¿Cómo nos pueden ayudar o qué nos recomendarías a empresas como nosotros, Eugenio, desde el punto de vista, ya sea como Fume o como Tecma, ¿no? Mira, lo que siempre decimos cuando empezamos a trabajar con algún caso, tenemos que partir de dónde está la compañía, a dónde quiere llegar y además en qué momento de mercado está. Eso es importantísimo, tenemos que tener un pulso de dónde está el mercado, cuáles son las nuevas tendencias, hacia dónde se está moviendo el uso de una tecnología u otra, o las soluciones que tú estás presentando, cómo se están solucionando de otras maneras en el mundo. Teniendo ese contexto, nos ayuda a poder posicionar a la empresa en un lugar, ¿no? Decir, aquí estamos. Eso es, el diagnóstico inicial es súper crítico para nosotros, porque de ahí puedes hacer un análisis profundo hacia dónde te puedes mover, con qué velocidad te puedes mover y probarlo. Hacer pruebas rápidas de validación de mercados, acercarte con las digamos, con los entornos que te pueden permitir validarlo. En algunos casos son instituciones públicas, en algunos casos son otras empresas, en algunos casos son el customer directo, ¿no? Cuando el modelo es B2C, qué sé yo, pero tienes que hacer una pruebas Claro, pequeñas de bajo costo para que realmente puedas decir, oye, mira, cámbiale aquí, modifícale acá y vas atinándole un poco más al segmento y al nicho que necesitas, ¿no? Eh, Digo, hay pocas tecnologías o hay muchas empresas, startups quisieran pues ser el próximo WhatsApp, ¿no? O el próximo claro, Uber o qué sé yo, y pensar en que desarrollo, y ni siquiera pienso mucho en el modelo de negocio porque sé que esto va a ser totalmente mainstream y todo el mundo lo va a usar. Muy difícil, o sea, no es nada fácil hacer ese tipo de claro, compañías, ¿no? O claro. ser el próximo unicornio, ¿no? Que ahora ya tenemos en México a Kavak.com, ¿no? Pero el tema es, trata de solucionar algo, o sea, realmente algo que a las personas le resuenan. A las personas no les vendes tecnología, a las personas les vendes soluciones. Y es en Claro, lo que hay que enfocarse, cómo está solucionándoles un problema y sus dolores de cabeza. Cuando logras hacerlo de una forma de bajo costo, eficiente, rápido, es ahí donde tienes un producto o un servicio ganador. Entonces, nuestra recomendación es empezar por ese análisis. Y una vez que tenemos eso, hacer un plan, ni siquiera un plan de negocios, ¿no? En realidad, yo creo que tienen que ser cosas más prácticas, un plan de acción, ¿no? Algo muy, muy particular que puedes seguir, que te da una visión de corto plazo y de corto plazo en las acciones, de largo alcance en la visión. ¿No? Es aventarse esos moonshots o disparos a la luna para llegar al mercado claro. de Estados Unidos, ¿no? Muy bien. De perdido llegar a un mercado adelante. No tan lejos, pero esto por lo menos mucho más arriba de lo que esperaba originalmente. Así Sí, es. claro, claro. Digo, la verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieras añadir algo más. Nosotros estamos más que agradecidos en el tiempo y en los comentarios que nos has hecho. Yo apunté, además del tema de la honestidad, el tema de la mentalidad. Quiero compartir una plática con ustedes. Yo tengo algunos años también en esta industria, tengo 30 años, un poquito más de 30 años en la industria, y por muchos años era lo común decir, tengo
un negocio que tiene sucursal en Guadalajara, en Monterrey y en México, y te sentías fantástico porque eras a nivel nacional. Y de repente una persona que conocí en Nueva York también me dijo, tengo 4 sucursales. Yo soy australiano, era de Sydney, la otra la tengo en Hong Kong, la otra la tengo en Nueva York y la otra la tengo en Londres, ¿no? Me acuerdo perfectamente el lugar donde la tenía. Y era un tema de mentalidad, o sea, a final de cuentas, ¿no? Y realmente yo creo que a mí en lo personal, ese comentario así como que me abrió una chispa de decir, oye, espérame, hay que trabajar sobre nuestra mentalidad. Y digo, con lo que tú estás manejando, me queda claro que gran parte del trabajo no es el esfuerzo, o sea, el esfuerzo ya lo tenemos, las ganas ya las tenemos, simplemente es cambiar ese mindset que anda por ahí, ¿no? Oye, y ¿sabes qué? Voy a hacer también otra pequeña pregunta, a ver si con esta me voy a salir de las preguntas regulares, de ver si no te saco aquí de un poquito de contexto. ¿Algún libro último, o que te haya llamado la atención que nos recomiendes para leer, que digas, terminando, lo tienen que leer? Estaría padrísimo porque, eso también aprendemos mucho. Mira nomás, ahí tenemos How Asia Works. Órale, excelente, excelente. Y el otro, ¿qué? ¿Craxi? Humanocracy, de Gary Humanocracy. Hammer. Gary Hammer Wow. escribió The Future of Management. Son los libros buenísimos, muy interesantes. Y este de How Asia Works, te recomiendo porque, mira, y eso con esto era mi comentario final, ¿no? Eh, Hay que ver hacia dónde están moviéndose las cosas en el mundo. La situación de la pandemia ha hecho que se aceleren los procesos de digitalización, etcétera. Pero así, para nosotros hay dos maneras de entender la internacionalización de las empresas. Una Claro. es cuando tienes un cierto crecimiento en tu mercado, lo vas alcanzando, lo vas saturando de alguna manera, y luego dices, pues ya no hay para dónde, hay que buscar mercados fuera de tu mercado natural, ¿no? Y ese es ir a conquistar nuevos mercados en otras geografías. Y ese es lo más natural y es lo que hicimos, así empezaron las aceleradoras hace 12 años, ¿verdad? Pero ahora hay otro modelo de internacionalización importante. Hay que ayudar a las compañías a cumplir con estándares internacionales y entender la capacidad de competir con otras compañías globales que están en tu mercado nacional. Esa es Ok. otra manera también de internacionalizarte, porque si no lo haces tú, las otras compañías extranjeras vienen y te comen el mercado, ¿verdad? Entonces, Excelente. estas dos maneras de internacional son muy importantes para nosotros porque ahora hay una línea muy importante que estamos trabajando en todo lo que es, de hecho, las tecnologías de información son base de todo el tema del movimiento de Industria 4.0 y ahí es donde estamos trabajando muy fuertemente en adoptar tecnología en muchas empresas de mucho corte, manufactura, farmacéuticas, de salud, etcétera, para usar la tecnología como base para su crecimiento e integrarla de forma más rápida. Pero lo importante de esto que te digo es que hay tendencias como ahora la relocalización o el relocation, el reshoring de cadenas de suministro Relocation. en Norteamérica. Y eso es importante porque ahora con todo esto de la pandemia, pues se dio cuenta, sobre todo Estados Unidos, que su supply chain, sus cadenas de suministro adolecen de una dependencia con los mercados asiáticos, con Ok, China en particular. Entonces, ok. estás hablando de más de 200,000 millones de dólares de productos importados de regiones asiáticas a los Estados Unidos. Wow. Es un mundo de recursos. Entonces, relocalizar contratos, relocalizar operaciones en Norteamérica, no solo en Estados Unidos, sino en México y en Canadá, ¿cómo ayudamos a que eso suceda? O sea, los cómo son difíciles. La estrategia está padrísimo, pero ahora es buscar la internacionalización en tu integración regional. Ok. ¿Cómo vuelves competitivo en tu integración regional de una forma global? ¿No? Y ahí es donde estamos trabajando pues durísimo para esta nueva línea de oportunidades de negocio que se pueden presentar para las compañías de base tecnológica. Excelente. Oye, pues me das pie para hacer un anuncio comercial, perdón, un comercialote. Tenemos dos próximos invitados. No voy a decir quién, pero es una empresa que hoy, mexicana, de alguna manera de consultoría de IT que vende en China y es exitosa en China. Entonces, yo creo que este libro, si no lo lee, ya lo leyó, lo puede escribir, pero muy exitosa. Y la otra es una empresa muy particular
que por muchos años ha hecho lo que tú estás comentando, cómo él ayuda a empresas locales en un tema de internacionalización, y eso también va a estar muy interesante. Entonces, ahora sí que, como decían cuando estábamos chicos, no se pierdan en el próximo programa, estarán interesantes. Eugenio, la verdad que un placer, un gusto haberte tenido, agradecidos por tu tiempo, sabemos que estás muy ocupado, realmente la información que nos pasas es muy importante. Me gustaría terminar, si nos puedes compartir tu correo y también dejarlo por ahí en algún lado de parte de nosotros, para que si alguien se quiere comunicar contigo, con tu equipo y decir, oye, me gustaría que TecBA, que FUMEC nos ayude en ciertas cosas muy particulares para la internacionalización de nuestras empresas, pues pudieran comunicarse con ustedes, contigo, ¿no? Claro que sí, Lalo. Mi correo es eugenio.marin@fumec.org. ¿Vale? Perfecto. Y bueno, ahí Muy si bien. teclean en YouTube, en Facebook, en donde quieran, pues por ahí aparecemos siempre. Excelente. No, hombre, pues más que agradecido una vez más. Y bueno, que tengas buenas tardes, buen fin de semana y que todo Hombre, esté tranquilo de salud para ti y para los tuyos. muchísimas gracias, Lalo. Me divertí mucho. Muchas gracias por el espacio y bueno, pues ahí estamos en contacto. Que estés bien. Gracias.